Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo, y que tiene a muchos de ustedes, estoy segura, con la cabeza dando vueltas. Estamos hablando, por supuesto, de un posible reencuentro, un cruce de caminos que ha encendido las redes y los titulares Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo en Miami. Sí, han escuchado bien. Nuestros dos queridos protagonistas de Erkencicus, o como muchos la conocen, Pájaro Soñador, han sido vistos compartiendo tiempo en la vibrante ciudad de Miami, y esto, amigos míos, ha abierto la puerta a un mar de especulaciones. ¿Estamos ante un romántico reencuentro, o será que hay algo más detrás de estas cámaras, una jugada maestra de estrategia mediática? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar desentrañar juntos en este vídeo. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a analizarlo todo, desde los pequeños detalles hasta las grandes teorías, expandiendo cada punto para entender la magnitud de este posible evento. Ahora sí, vamos a empezar con este fascinante tema. Lo primero que llama la atención de esta aparición conjunta es, sin duda, el factor sorpresa, esa chispa que nos recuerda la imprevisibilidad del destino y la naturaleza humana. Can Yaman y Demet Özdemir, a pesar de haber sido la pareja de ensueño en pantalla y haber conquistado a millones de fans con su química innegable, tomaron caminos separados en su vida personal hace ya un tiempo considerable. Y no es para menos, son dos artistas en plena ascensión meteórica, cada uno con sus proyectos individuales, sus aspiraciones y sus vidas personales que por lógica, evolucionan de forma independiente. Entonces, ¿por qué ahora, por qué en Miami? La Ciudad del Sol, conocida mundialmente por ser un imán para las celebridades, un lugar donde las estrellas de Hollywood, la música y el espectáculo suelen buscar un respiro o un nuevo escenario para sus vidas, se convierte en el escenario perfecto para que estas dos estrellas, que marcaron un antes y un después en la televisión turca, coincidan. Las fotos y vídeos que circulan profusamente en redes sociales y medios de entretenimiento, aunque a veces la calidad no sea la óptima, o hayan sido tomados a distancia por paparazzi o fans curiosos, muestran a ambos compartiendo lo que a simple vista parecen ser momentos relajados y distendidos. Paseos por la icónica South Beach, quizás disfrutando de la vibrante vida nocturna de Wynwood, o simplemente buscando la tranquilidad de la playa al amanecer o al atardecer. Cada imagen, por mínima que sea, se convierte en un ingrediente para la especulación. Ahora analicemos la primera y para muchos, la más emocionante posibilidad, un reencuentro amoroso. La relación que tuvieron, tanto dentro como fuera de la pantalla, fue legendaria, un torbellino de pasión que cautivó al público. Los fans, aquellos que se entregaron por completo a la historia de Sanemi Can, se enamoraron perdidamente de su conexión, de esa chispa innegable que transmitían en cada escena, en cada mirada. Y es absolutamente natural que al verlos juntos de nuevo, incluso en circunstancias aparentemente informales, la esperanza de que haya un resurgimiento de ese amor florezca con fuerza en los corazones de sus seguidores. Podría ser que el destino, esa fuerza misteriosa que rige nuestras vidas, o quizás una llamada telefónica inesperada, haya conspirado para reunirlos en un lugar tan idílico como Miami. Miami, con su ambiente festivo y de vacaciones perenne, puede ser el lugar perfecto para dejar atrás las presiones de la vida pública, el escrutinio constante de los medios y el estrés de las agendas apretadas y reconectar a un nivel más personal, más íntimo. Tal vez las agendas de ambos coincidieron de forma totalmente casual, un giro del destino maravilloso. O quizás, y esta es una posibilidad que ilusiona a muchos, se enteraron de que el otro estaría allí y decidieron, por curiosidad o por un sentimiento latente, darse una oportunidad para hablar, para recordar viejos tiempos, para ver si las mariposas que una vez volaron con fuerza siguen revoloteando en sus estómagos. Los seguidores más románticos, sin duda, se aferran a esta idea con todas sus fuerzas, y la verdad es que es difícil culparlos. Sería un cuento de hadas moderno, una segunda parte soñada para su historia. Pero como en toda buena historia, como en los mejores thrillers, hay que mirar más allá de lo obvio, de la primera impresión, y explorar las capas más profundas de la situación. ¿Podría ser que esta coincidencia en Miami sea algo más calculado, algo más estratégico? Hablemos, sin tapujos, de estrategia. En el competitivo y a menudo implacable mundo del entretenimiento, la imagen pública lo es todo. Una pareja icónica, que ha generado tanto revuelo y tanta devoción entre el público, volver a aparecer junta. Incluso de manera informal, paseando por la playa o cenando en un restaurante chic,
Es una noticia jugosa para los medios de comunicación y, sobre todo, un motor potentísimo para mantener la atención y el interés de los fans. Can Yaman, con su carisma arrollador y su creciente fama internacional, consolidada con proyectos en Italia y con una base de seguidores que se extiende por todo el globo, y Demet Özdemir, con su talento indiscutible y su base de seguidores leales y apasionados en Turquía y más allá, son dos nombres que venden, dos nombres que garantizan clics, visualizaciones y titulares. Una estrategia mediática bien orquestada podría implicar, de manera sutil o no tan sutil, filtrar estas aparatosas coincidencias a la prensa. Imaginen el escenario: se organizan viajes por separado a Miami, con una semana o unos días de diferencia. Luego alguien cercano, un amigo en común o incluso un miembro del equipo, sospecha de una posible coincidencia, y finalmente bingo, aparecen las fotos, a menudo con la ayuda de algún paparazzi oportunista o un fan con un buen teléfono. Esto no solo reaviva el interés en ambos artistas de manera individual, sino que también genera una conversación global sobre una posible reconciliación, lo cual, por sí solo, ya es un tema noticioso de primer orden. Los fans volverían a hablar de ellos con renovado fervor, los medios tendrían material de sobra para publicar y analizar durante semanas, y la marca Can y Demet, esa marca poderosa que nació de su química en pantalla, se mantendría viva, relevante y sobre todo, muy rentable. Pensemos en los beneficios tangibles de este tipo de maniobra. Para Can Yaman, estar en el ojo del huracán mediático en un momento clave de su carrera internacional, mientras explora nuevas oportunidades en mercados como el español e italiano, puede ser muy beneficioso. Le mantiene en el radar, genera expectación sobre sus futuros proyectos, y le consolida aún más como una figura de interés global, un fenómeno que trasciende fronteras. Para Demet, esta atención también le beneficia enormemente, especialmente si está planeando expandir su carrera hacia mercados internacionales o lanzar nuevos trabajos que requieran una mayor visibilidad. La nostalgia de su éxito pasado con Can, el recuerdo de la pareja que enamoró al mundo, puede ser un trampolín perfecto para captar audiencias nuevas o reenganchar a las antiguas, recordándoles la magia que juntos crearon. Además, no podemos ignorar ni subestimar el poder exponencial de las redes sociales en la era digital. Cada interacción, cada foto publicada, cada rumor que surge se amplifica de forma vertiginosa. Un encuentro en Miami, perfectamente capturado por algún paparazzi entrenado o incluso por un fan afortunado que pasaba por allí, se viraliza en cuestión de minutos. Esto genera un engagement masivo, un torrente de likes, comentarios, compartidos y un tráfico masivo a las páginas y perfiles de ambos artistas. Es una forma increíblemente efectiva de mantener la conversación activa, de mantener sus nombres en la cima de las tendencias y de generar un interés constante en sus vidas y carreras. Pero, ¿qué tan probable es que esto sea puramente una estrategia? Es difícil decirlo con certeza absoluta, y esa es la belleza del misterio. Ambos son profesionales consumados, talentosos y, sobre todo, saben cómo navegar y jugar el complejo juego mediático. Si bien podría haber un genuino deseo de reconectar, de limar asperezas del pasado, o de simplemente pasar un buen rato como amigos que comparten un cariño especial, la posibilidad de que haya una estrategia detrás de escena, orquestada con maestría, no puede ser descartada ni un ápice. A veces los encuentros fortuitos en los lugares más inesperados son, en realidad, el resultado de un plan cuidadosamente elaborado, un guión invisible escrito por sus equipos de management. Otra perspectiva a considerar, que complementa la anterior, es la de sus respectivos equipos de management. Estos profesionales son verdaderos arquitectos del éxito, expertos en crear o mantener el buzz alrededor de sus clientes. Un encuentro entre Can y Demet en Miami, sea cual sea su naturaleza real, es una mina de oro para ellos. Podrían haber incentivado, facilitado, o incluso planeado este tipo de aparición para obtener los máximos beneficios mediáticos y estratégicos posibles para sus representados. La química entre ellos es un activo valioso y mantenerla viva en la imaginación del público, aunque sea de forma indirecta, es una estrategia inteligente. Consideremos también el factor tiempo, un elemento crucial en cualquier análisis estratégico. Si este encuentro ocurre justo antes del lanzamiento de un nuevo proyecto para alguno de ellos, o si ambos están buscando generar expectativa para una futura colaboración, ya sea en televisión, cine o incluso un proyecto musical, entonces la teoría de la estrategia cobra aún más fuerza. Es una forma magistral de recordar a la audiencia y a la química innegable que compartieron y el éxito que cosecharon juntos, y de anticipar, de manera sutil, lo que podrían lograr si deciden unir sus talentos de nuevo en el futuro. Es un anzuelo perfecto para captar la atención de sus fans más devotos.
Por otro lado, y es importante ser justos en el análisis, no podemos ignorar la posibilidad de que en medio de este torbellino mediático simplemente se hayan encontrado por casualidad. Quizás ambos, por razones distintas pero coincidentes, decidieron tomarse un merecido descanso en el mismo destino vacacional paradisíaco, y al verse, la cortesía y el cariño mutuo los impulsaron a compartir un tiempo juntos. Los artistas, a pesar de su fama, también son personas con sentimientos, con amigos, y a veces simplemente disfrutan de la compañía de quienes han sido importantes en sus vidas, incluso si la relación amorosa terminó o evolucionó. La vida da muchas vueltas y las personas evolucionan, maduran. Quizás ahora, como amigos, se llevan mejor que nunca, o simplemente decidieron darle una nueva oportunidad a la amistad, sin las presiones y expectativas de una relación romántica. Lo que sí está claro, lo que es innegable, es que su reaparición conjunta en Miami ha sido recibida con una mezcla explosiva de alegría pura, nostalgia profunda y, por supuesto, una insaciable curiosidad. Los fans de Erkenci-Kuş, ese fenómeno televisivo que marcó a una generación, están absolutamente encantados de verlos juntos de nuevo, independientemente de la razón que los haya unido. Han pasado años desde que la serie terminó, y la imagen de Sanem y Can, esa pareja inolvidable, es todavía muy fuerte, muy viva en la memoria colectiva del público. Verlos en la vida real, compartiendo momentos, aunque sean breves, reaviva esa magia que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Entonces, ¿reencuentro amoroso o estrategia mediática? La respuesta, mis queridos seguidores, probablemente se encuentra en algún punto intermedio, esa zona gris donde la verdad a menudo reside, o quizás sea una combinación inteligente de ambas cosas. Es muy posible que exista un afecto genuino entre ellos, un cariño profundo que perdura a pesar de la ruptura de su relación romántica. Y dentro de ese afecto, es también posible que exista una conciencia muy clara de la inmensa atención que generan cuando están juntos, y que de forma consciente o inconsciente se utilice esa energía, esa conexión, para impulsar sus carreras. En el dinámico y a menudo ambiguo mundo del espectáculo, rara vez las cosas son blanco o negro, sino más bien una compleja escala de grises, donde la realidad y la percepción se entrelazan de formas fascinantes. Lo que podemos hacer nosotros como espectadores y como amantes del entretenimiento, es disfrutar del espectáculo. Disfrutar de su presencia, de la conversación apasionada que generan, y de la posibilidad, siempre latente, de verlos compartir pantalla de nuevo en el futuro, si es que así lo deciden. Lo importante es que, sea cual sea el motivo real de su encuentro en Miami, ha logrado capturar nuestra atención de forma magistral, avivar nuestra imaginación y recordarnos por qué nos enamoramos de ellos en primer lugar. Y eso, en sí mismo, es un tipo de magia que solo las grandes estrellas pueden conjurar. Hemos analizado en profundidad las posibles razones detrás de este encuentro en Miami, desde un posible reencuentro romántico lleno de esperanza, hasta una calculada estrategia mediática diseñada para maximizar su impacto público. Hemos considerado el impacto potencial en sus carreras individuales y conjuntas, el poder innegable de las redes sociales en la amplificación de cualquier noticia, y la naturaleza humana de querer ver reunidas a las parejas que amamos en pantalla, como si la ficción pudiera dictar la realidad. Al final del día, la verdad completa y absoluta puede que solo la sepan ellos dos, y quizás sus círculos más íntimos. Lo que sí sabemos con certeza es que la noticia ha sido un verdadero bombazo, ha generado un torbellino de especulaciones, y ha puesto a todos, desde los fans hasta los críticos, a debatir y a soñar. Y ahora, la parte más importante de este vídeo, me encantaría saber su opinión, su perspectiva. ¿Creen que es un reencuentro amoroso, una segunda oportunidad para el amor que conquistó al mundo? ¿O apuestan por la estrategia de marketing, una jugada inteligente para mantener sus nombres en la palestra? ¿Hay alguna otra teoría que se les ocurra, alguna otra explicación que no hayamos abordado? Dejen todos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus puntos de vista, que siempre enriquecen nuestras conversaciones y nos llevan a explorar nuevas facetas de estas fascinantes historias. Antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y les mantuvo pegados a la pantalla, no olviden darle un gran me gusta. Este simple gesto nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes, para mantener vivo este canal y esta comunidad. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Prometemos seguir trayéndoles las noticias más candentes, los análisis más profundos y las especulaciones más jugosas del mundo del espectáculo.
Nos vemos en el próximo vídeo, queridos seguidores. Hasta entonces cuídense mucho, sigan disfrutando de la vida y sobre todo, sigan creyendo en la magia del espectáculo.